Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches para todos nuestros asistentes a hoy. Urantia de los miércoles, un grupo que nos reúne para analizar. En algunas ocasiones hacemos el prólogo y en otras hacemos la parte de los primeros documentos. Por ejemplo, hoy tenemos el documento 2, la sección 2, y el cual se llama La perfección eterna del Padre. Este va a estar a cargo de nuestra compañera Elizabeth Reynoso, quien nos va a compartir en el día de hoy unas hermosas diapositivas, pero también vamos a iniciar con una pequeña oración. Isabel, ¿qué tal si nos hacemos una pequeña oración de tal manera que podamos iniciar nuestra reunión? Amado Padre Celestial, nos entregamos en tus manos, dispuestos a hacer tu santísima y divina voluntad, que es que logremos ser perfectos como lo eres tú en el paraíso. Toda esa gran ayuda que has dispuesto para nosotros llegue y sea aprovechada al máximo por cada uno de tus hijos en el gran universo. Nos entregamos en tus manos, hágase aquí y ahora y por siempre tu voluntad. Amén. Entonces vamos hoy a continuar con nuestra lectura del libro de Urantia, de la parte primera, el documento 2, la naturaleza de Dios, y en su sección 2, la perfección eterna del Padre. Entonces, nos dice que la perfección eterna del Padre se va a desarrollar en esta unidad. Dice, aún vuestros antiguos profetas comprendieron la naturaleza eterna sin principio ni fin, la naturaleza circular del Padre universal. Dios está literal y eternamente presente en su universo de universos. De hecho, en alguna parte del libro nos dice que la parte material de Dios es todo el universo, todo el cosmos que en este momento existe y que según el libro está aquí en el universo maestro, donde en el superuniverso, en el gran universo está lo que está en este momento habitado por seres hijos de Dios. Pero en estos 4 círculos exteriores, hasta ahora se están haciendo nuevas creaciones para que esos hijos de Dios vayan a hacer nuevos universos. Entonces nos dice que Él está presente, literal y eternamente, en todo esto. Él habita el momento presente con toda su majestad absoluta y su eterna grandeza. Cuando nos dicen que Él está en el aquí y en el ahora, es porque el libro repetidamente nos informa que para Dios no existe ni tiempo ni espacio, porque Él habita en el eterno presente y asumimos que el eterno presente es ese aquí y ahora y es el instante en que Él puede tener el control absoluto de todo, de toda la creación, para que no se salga de los esquemas de perfección o de alcance de perfección que Él ha determinado para todos los seres que habitamos aquí en los 7 superuniversos, eh, en proceso de desarrollo desde la total imperfección hacia la perfección total. Existe aquí en el paraíso celestial, en donde debemos llegar nosotros algún día. Tenemos miles de oportunidades para alcanzar esa perfección que nos permita ingresar al universo central, en el universo central alcanzar más niveles de perfección para ingresar al paraíso en algún momento. El Padre tiene en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo y esta vida es eterna. Mira que esa parte está entre comillas. ¿Sí? Devolverlo ahí. Está entre comillas porque esta parte fue tomada del Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 26, en donde Jesús explica que el Padre le ha concedido al Hijo la capacidad de dar vida de forma autónoma. Y esta vida tiene que ver con la parte espiritual de todos los seres. Y esta vida en sí mismo es el poder inherente que el Padre también le ha otorgado a ese Hijo
o que le ha conferido esa autoridad al Hijo para que de alguna manera siga otorgando y administrando la parte espiritual. Entonces, mire cómo la Biblia, esa parte que es tomada de la Biblia y por eso es que está entre comillas, habla de la vida inherente por sí misma, pues, de la vida eterna y de la autoridad que el Padre le otorga al Hijo para seguir administrando la parte espiritual. Y además que el hijo es el modelo de vida de todos sus hijos. De él es que se toma en realidad el modelo de los hijos divinos del Padre. Eh, Hay que aclarar también, Jotica, gracias por el aporte, que todo lo que encontramos entre comillas dentro del libro de Urantia fue extraído de uno de los más altos conceptos teológicos y filosóficos que existían en la humanidad al momento de la entrega de esta quinta revelación a través, perdón, a través de las edades eternas ha sido el Padre quien da a todos vida. Jotica, ¿sabes también de dónde salió o sale del mismo ah, Sale el párrafo que mismo nos texto, abre? también Ok, sale de la Biblia, de la misma gracias. parte. Vale. Hay una infinita perfección en la integridad divina. Mira, otro que han sacado de algún libro. Yo soy el Señor y yo no cambio. Y esa personalidad que Él nos dio al hacernos a su imagen y semejanza nunca cambia, es la misma. ¿Quiénes cambiamos? Nosotros en este proceso de evolución, cuando podemos actualizar esa personalidad que Él nos otorgó. Cuando nosotros Esa, tenemos, esa cita, esa cita es tomada del libro de Malaquías. Aparece en el capítulo 3 versículo 6 donde él declara la inmutabilidad y el compromiso de permanecer fiel contra todo tipo de desobediencias. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Jacob él prometió darle bendiciones y devolverle abundancia y por eso él dice, yo soy el Señor y no cambio y por lo tanto eh, todo lo que declaro es inmutable y mis compromisos son eternos. bueno, ok, eh, ¿de qué tiempo es Malaquías? ¿En Eso qué es del tiempo Antiguo vivió? Testamento. Eso es, Todavía. Bueno, mm, tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento todavía se manejaban muchísimos conceptos de los dioses paganos, ¿no? Pero ya tenían los hebreos eh, el conocimiento recibido por Abraham, que le enseñó Maquiventa Melquisedec, y estaban en ese proceso de ir abandonando de pronto conceptos religiosos paganos para irse apropiando de las nuevas verdades que recibieron de Maquiventa Melquisedec y liberar un poco su teología de tanto paganismo, y creo yo. si Yo, mal no yo estoy, quiero, Malaquías tiene que ver con esa historia del pueblo judío o del judío cuando después del exilio de Babilonia empezaron a reconstruir el templo y a reconstruir todas sus costumbres, y entre ellas la posibilidad de tener un solo Dios, porque acuérdense que al venir de Babilonia, en Babilonia había un solo un Dios por cada ciudad. Eh, Ur tenía una ciudad, Caldea, toda Caldea existían diferentes dioses, y entonces por eso es que Malaquías hablaba de que el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, era un Dios que no tenía cambios, que era un Dios inimmutable, y era, que así permanecía siempre firme. Y por eso Malaquías lo que hacía básicamente era exhortar al pueblo de Israel que se había alejado de Dios para que se volviera a reunir con sus costumbres y él lo abrace como un único y Dios verdadero. Pero tú cuando hablas de Malaquías y habla de Israel, siendo que la palabra Israel, la institución a él, ¿no es Moisés quien le da el nombre al pueblo de Israel? Recuerda que Israel fue la reunión de las 12 tribus. Ah, bueno, Y ese es del Antiguo. cuando se reunieron las 12 tribus fue cuando empezó a hablarse del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Sí, Entonces,
mm, eso tiene mucha historia. No, ahí nos tendríamos que quedar un buen rato hablando de eso. No, nos Bueno, salimos del tema. nos salimos del tema, volvamos al tema. Venga, Marta iba a decir algo. yo quiero decir algo o comentar a ver cómo aclaro esto. Yo tengo la certeza de que las citas que aparecen en el libro, sí, son de libros, de conceptos que ya existían cuando hicieron esta revelación. Solo las que están entre paréntesis. Sí, claro, eso es lo que estoy diciendo. Mm, mm. Y no tiene, o sea, lo que no tiene discusión de que son de valor supremo, o si no, los reveladores no los hubieran incluido. ¿Ustedes qué opinan? Más que de valor supremo, sí tienen parte de la verdad y las tomaron como referencia para ampliarla y aclararla. Pero hay algunas citas que no tienen valor supremo. Por eso era que al principio cuando leíamos esto con pastores de iglesia, ellos se enfrascaban en eso para mantener algunas enseñanzas que son erróneas. Y el libro toma, Qué sería valor supremo para nosotros? ¿Cómo aclarar el concepto? para mí sería verdadero. ¿Verdad? Sí. Ajá. Y si los reveladores lo incluyeron, pienso yo, ¿no? No sé los demás, pues tienen un alta contexto de verdad. Sí, pero Devolver el digo, texto que no se ve. ¿qué dijo Reynoso, Jota? devolver el texto que estamos mirando el textico. Ahí solamente veo una imagen. Bueno, yo sugiero que me permiten terminar el tema porque empezó aquí un aguacero y ya saben que vivo en la montaña y si se acelera me puedo quedar sin internet. ¿Listo? Ah, ya se congelaron. Ah, no. ¿Seguimos? Sí, por favor. Gracias. Pero muy valioso el aporte de Norma porque quiere decir de que si lo tomaron es porque pues, era que no había más de dónde echar mano. Entonces lo cogieron era porque era lo máximo que había en el momento. Correcto, y lo dicen, los pensamientos teológicos y filosóficos más elevados de la humanidad en ese momento. Pero ellos lo toman como base para que puedan ampliarlos y hacer mayor claridad. Por eso es que cuando uno lee el libro Durante entiende todas las teologías que existen. Nuestro conocimiento del universo, de universos, o sea, el gran universo, revela no solo que Él es el Padre de las luces, sino también que en su dirección de los asuntos interplanetarios no hay variabilidad ni sombra de mutación. Él declara el fin desde el principio. Mire cómo se apoyan en esos conceptos. Él dice, mi parecer perdurará, haré todo lo que me complazca, según el eterno propósito que me propuse en mi Hijo. ¿Recordamos cuál es el propósito que se pusieron? Hacer todos sus hijos a imagen y semejanza y llevarlos a la perfección que ellos poseen. Qué propósito más maravilloso que tienen para todos nosotros. Así son pues los planes y propósitos de la primera fuente y centro, como Él mismo, eternos, perfectos y por siempre inmutables. Hay una finalidad de integridad y una perfección de plenitud en los mandatos del Padre. Todo lo que Dios hace será para siempre. Nada se le puede agregar ni quitar, porque nos dice el libro en otras partes que absolutamente todo lo que el Padre crea es perfecto, siempre. Y a esa perfección nos invita a nosotros a llegar. El Padre Universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y perfección. Debemos entender que la perfección absoluta y total está aquí en el paraíso celestial. En estos círculos de Abona, que contienen 1.000 millones de planetas perfectos, la perfección va aumentándose a medida que vamos llegando al planeta número 1. Cuando nosotros entremos al universo central, nos depositarán en el planeta 1.000 millones y de ahí vamos a ir avanzando hasta que logremos llegar al planeta número 1 y hemos en esos círculos encontrado al Supremo
al Espíritu Infinito, al Hijo Eterno e incluso al Padre para poder ser autorizados a ingresar al paraíso celestial. Espérate, Entonces, espérate. todo, desde aquí, desde Urantia, todo este proceso de evolución son miles de millones de oportunidades que nos dan para que alcancemos esos niveles de perfección que nos permitan estar frente al Padre. ¿Usted quiere decir algo? Por ahí está don Gabriel que es el que hace preguntas interesantes. Mm, mm. ¿Usted ha visto, don Gabriel, y ahí ha analizado esta imagen que nos pone ahí Isabel Reynoso? Mm, ¿Cómo parte desde aquí, desde el planeta Tierra, desde la época de los anfibios, luego los reptiles, luego los homínidos, luego los mortales, y mire que empiezan todos los espíritus a llegar a los mundos de estancia, Ujú. pasa después al sector menor, sector mayor, Sí, este sería Jerusalén. Este bueno, parece ser que es ya Salvington, por la cantidad, ese es el resumen de Urantia una lámina. en gráfica. Sí. Porque además mira que en el universo central están las 21 esferas sagradas, están los círculos Yo lo exteriores. que no he podido Perdón, entender yo no he podido entender es por qué aquí ponen a un señor afuera mirando todo. ¿dónde? Aquí afuera, en la mano derecha. Esos somos nosotros. Ah, yo no te creo. ¿Pero en dónde está el señor afuera? Aquí, Míralo este ahí que estoy parado señalando. y usted sentado ahí al pie de él. Ah, en este planetica son otros Sí. mortales de otros planetas que van hacia allá igual que nosotros. A mí me Eso es son estos excelente. angelitos que están en los círculos exteriores. Eso sí me Ah, llama la atención. ahí me pone a mirar de la realidad. Acuérdese que no hay si no hay un observador, no existe la realidad. La Ajá. realidad Y, solamente existe si hay un observador. y el observador puede transformarla. Muy bien. Sigue. Ok, entonces, si no hay inquietudes, avancemos. Sus planes son firmes, su parecer inmutable, mientras que sus acciones son divinas e infalibles. Él tiene el control de absolutamente todo y donde alguien falle, él inmediatamente entra a sustituir como esa autoridad o ese poder que hayas dado para, para que no se pierda el equilibrio de todo, para que él pueda conservar realmente que todo vaya hacia la perfección que él ha planeado para todos nosotros. 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. O sea que un día para el Padre allá en el paraíso son para nosotros 1000 años. Y por eso que yo digo que la rebelión llevará escasos por ahí 8 días. 200. Ah, Para ellos llevará por ahí 8 días. Que la semana que entra arreglamos ese asunto. Y mientras tanto aquí pasan miles de años y nosotros esperando que arreglen eso. no, estás equivocado, Jota. Ellos ya arreglaron el asunto. La demora es de que llegue a nosotros. Ellos ya lo arreglaron de inmediato. Es el tiempo de que llegue hasta nosotros esa final solución. Y A además ver, que acuérdate que lo limita, al barájamela padre más lo despacio. limita el libre albedrío nuestro, limita las determinaciones perfectas del padre. ¿Me entiendes? Pero ellos allá ya lo resolvieron en el paraíso. Acuérdese que están esperando darle el finalización a Lucy. Sí, pero eso lo determina quién. Aquí en el superuniverso de Orbonton, los tres ancianos de los días. En eso están. Eso están. Acuérdese que en el conflicto Gabriel versus Lucifer todavía no se ha dictado no hay ningún dictamen todavía. Están en Ujú. espera. Porque son muchísimas las personalidades afectadas y a cada una le dan el juicio que corresponde para finalmente darle el juicio final a Lucifer. Pero recuerde que en Jerusalén, allá en el planeta del Padre, que es donde están ellos como en prisión, diríamos, eh, constantemente están las personalidades más brillantes del cosmos
haciéndole caer en cuenta de los errores tan graves de la rebelión para que ellos reflexionen y tomen determinaciones de si se arrepienten o no. Y no solo a Lucifer, es a todos los que están allá tomados presos En como... el planeta prisión construido por los panoptianos. Sí, bueno, sigamos. La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad están por siempre más allá de la plena comprensión de la mente circunscrita del hombre mortal. Por eso es importante ingresar a nuestra mente estas perlas de sabiduría que nos permitan ampliar un poco más para comprender esa realidad es difícil de comprender por una mente finita. Tal vez parezca que las reacciones de un Dios inmutable en la ejecución de su eterno designio varían de acuerdo con la actitud cambiante y las mentes volubles de sus inteligencias creadas. La actitud del Padre no varía. Nosotros somos los que cambiamos o que vamos evolucionando y vamos mejorando en la medida en que nuestro marco conceptual logre dejar atrás esas erróneas enseñanzas y se llene de más conocimiento verdadero y sano. Es decir, que pueden variar aparente y superficialmente, pero debajo de la superficie y más allá de todas las manifestaciones externas, se mantiene presente el propósito inmutable, el plan sempiterno del Dios eterno. ¿Cuál ¿Cuál es el es? plan? Que todos sus hijos lleguen a Él cuando logren la perfección que Él ha determinado para cada uno de sus hijos. Ser perfectos como yo soy perfecto. Así lo es. Y eso está sucediendo en este momento en el gran universo, que es esto, ¿Oíste? Y dentro en de los cierta 7. manera no es que este señor se está reproduciendo. Yo pienso que se están manifestando miles de millones de, de formas de él, A ver, las semillas de las peras da perales. Ujú, Las semillas de las manzanas dan manzanas. Las semillas de Dios que dan dioses, dioses. Entonces, ¿qué somos? La reproducción de un Dios. claro. Recuerde que Entonces, todo lo que sale del absoluto de deidad y se personaliza, se completa, se le denomina Dios. este man se metió en la película de crear la imperfección para reproducirse. Ah, No, vea la película, está perfecto, pero véalo desde esto. Mira la capacidad de este man, como dices tú, de ir desde la total imperfección a sacar seres semejantes a él. ¿No te parece más magnífico, más maravilloso el reto que se ha puesto? Pero yo sí quisiera recalcar que nosotros sí tenemos una potencialidad de ser como Dios, pero actualmente no somos dioses. No somos. En Somos potencia, potencialmente dioses, sí, si queremos, si no desperdiciamos las oportunidades, si hacemos buen uso del libre albedrío. correcto. Y si Potencial. trabajamos en lo interno para alcanzar perfección a cada instante. Pequeños niveles de perfección en tu cotidianidad. Eso es lo que te lleva a crecer mucho más internamente y a parecerte más a Dios. Pero nos faltan miles y miles de años para poder llegar al paraíso con ese nivel de perfección que hayamos alcanzado, que será solamente, creo que es el de hacer la voluntad del Padre, creo. Isabel ¿No? tocó el tema del trabajo interior. Para Ujú. mí, personalmente, cada vez que leo estos documentos, voy haciendo como una reflexión hasta dónde realmente he avanzado, cuáles son mis límites frente a a lo que caracteriza la perfección de Dios. Por ejemplo, en un comienzo, cuando se hablaba del presente, de vivir el presente, en mí surge la pregunta hasta dónde soy capaz de realmente vivir el presente, porque eso me da un indicador de, primero, qué tengo que trabajar dentro de mí. Segundo, hasta dónde realmente es que he llegado. Y Buenísimo tu aporte. por cualquier párrafo vas a encontrar una serie de características que le van a uno indicando
¿sí? Que lo van llevando a una reflexión interior que le va indicando realmente en qué estado está, pero sobre todo a partir de eso, las grandes posibilidades que se tienen a partir de esta información, cómo empezar a trascender, cómo empezar a trabajar. Antes de darle la palabra a Juan Heredia, que se levantó la mano, quería decirte, Gabriel, que son determinaciones personales que nosotros tomamos. Por ejemplo, si yo me miro atrás, 40 años atrás, yo vivía casi que entre el pasado y el futuro, no vivía el eterno presente. Me tomé la decisión de cambio y trato de mantenerme, no es fácil. No es fácil porque la convivencia como que te saca. Hay personas que desperdician casi todo el día recordando el pasado. Ya pasó, tomen lo mejor de él y sigan adelante. Pero hay otros que se sientan a soñar con el futuro que nunca les va a llegar, porque si no se paran a construirlo, pues nunca llega. ¿Me entiendes? Solo quería aportarte eso. Juan, tú querías hablar, dale. Ahora sí que puede hablar hoy. No oigo a Juan. Juan Heredia. Hola, ay, perdón. Ahorita sí. No, Sí, Súper. no te ya te perdonamos. oímos. Sí, uy, no, estaba sin hablar como 4 días y ya no podía más. Bueno, gracias, no, pues estoy feliz de compartir aquí con todos ustedes y la verdad, yo estoy contento porque ahorita con los grupos de estudio me ha permitido como profundizar en muchos más temas y he entendido como esta información desde muchos puntos de vista. Algo que yo puedo como observar es que en la medida que uno va pues conectando con la información del libro, con la información de Dios, que uno va como haciendo esa afiliación con Dios, con el ajustador y que uno se va pues como cada vez guiando hacia la voluntad divina, siempre se va a encontrar uno con dificultades o digamos lo más bien desafíos como a nivel humano y entre ellos va a ser también el tema del lenguaje. Esta es una información que nos brindaron que tuvieron que hacer pues prácticamente un esfuerzo grandísimo para traducirlo a un lenguaje humano. Y aún así, en la medida en la que vayan surgiendo, no sé, 30, 40 años, cada vez esa información van a haber nuevos términos, el lenguaje se va a seguir modificando y de pronto se va a seguir diciendo, bueno, pero las palabras que dijeron los reveladores en hace 40, hace 100 años era en ese tiempo significaba esto y como que ahí de pronto vamos a conectar un poco más con la parte lógica y eso es inevitable porque pues es nuestra naturaleza humana, pero algo que yo pienso es que en medio de todo eso, porque cada vez que tenemos más información y tenemos más capacidad y nos ampliamos mucho más a Dios, siempre van a haber más interrogativas, más preguntas, siempre van a haber más cosas como a resolver, el panorama se expande muchísimo más y yo pienso que pues lo que nosotros como que podríamos hacer como primeramente, porque es que son muchas aristas, ¿no? Pero una de las cosas es como tener la tranquilidad de que el ajustador está guiando nuestro camino y que lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar, es como si estamos siendo llevaditos así por el camino que es y es solamente permitirnos dejarnos guiar. Saber que así nosotros queramos o no, y en algunos momentos queremos estar siempre con la presencia de Dios constante. Hay momentos en donde uno no tiene esa conexión al 100% en el día. Qué maravilloso fuera uno poder conectarse 24 horas completamente con, así como yo me conecto cuando me conecto a hablar con ustedes, o cierto que uno entra como en otro nivel de conciencia, pero hay momentos donde uno como que se sale, se desconecta de ahí y lo que yo pienso es que incluso esos momentos como disfrutarlo, o sea, disfrutar el proceso, solamente dejarnos guiar y saber de que ya nuestra mano, nuestros pasos y todo está siendo guiado por la mano de Dios, entonces es como tener esa tranquilidad que así estemos desconectados por momentos y salgan más preguntas y más interrogativas, siempre vamos a estar guiados y que realmente pues todas esas cosas humanas quedan atrás cuando ya llevamos esa confianza, ya se convierte esa fe, se convierte ya en certeza. Eso era lo que yo quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Juan, pero Dios siempre nos ayuda, hay que hacerle casito al ajustador. Tenemos que trabajar en lo interno para poder ver con mayor claridad su guía y su señal. ¿Me entiendes? Normita, tienes la mano alzada. Ah, sí, es que a propósito de lo que amplió Gabrielcito de esa pregunta que todos nos hacemos de qué tan elevado estamos, qué tanto hemos avanzado.
busqué una cita que quería compartirles que dice así: la medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es tu fe en la verdad y, espere que se me escondió. Ay, y, ay, ¿cómo hago para Tu abrir amor aquí? por el prójimo Me la ley para- completa, Jotica. y tu amor por el prójimo, pero la medida de tu fuerza de carácter humano es tu capacidad de resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando te enfrentas con la pesadumbre más profunda. Sí, entonces resaltar que la medida de mi crecimiento espiritual es el amor al prójimo. Usted puede medirse con eso. Entonces, si a usted le importa 5 el que está en la calle ahí tirado, así sea un drogadicto, usted no ha evolucionado espiritualmente. Ese es mi puesto. Pero Mm, tampoco puede ser la Madre Teresa de Calcuta, hermano. No, todo tiene una medida. Ah, bueno. el ejemplo es bastante extremo, porque ahora hay Sí, claro, es lo muchísimo máximo. drogadicto tirado en la calle y uno ante eso, yo me sentía impotente, ¿no? Pero, ¿qué hago frente a esa situación ahora? Unos minutos de oración, ponerlo en manos de Dios y ponerle todas las huestes celestiales para que si Él todavía tiene eh, cómo recibir esa ayuda, Eso puedan es amor hacer al algo, prójimo. puedan Claro, hacer algo una por Él. oración también hizo. Sí, Yo me hago una porque, pregunta. En la sí, vida de Jesús, Jesús siempre se relacionaba con todos los que iban al lado de él, siempre los atendía como nosotros a veces queremos atenderlos o de qué manera los atendía. Hay que tener claridad de que él podía ver más allá de lo que realmente cada ser necesitaba y a cada cual le daba lo que le correspondía. sí. ¿Te Entonces, acuerdas cuando se negó a darle a alguien lo que le preguntó Ganit sí. ¿Sí? o no lo recuerdas? Sí. Ok, Entonces yo creo que esa relación con el otro es más profunda, tiene que partir de no ese asistencialismo, de esa ujú, aparente bondad que manejamos, construida por una herencia religiosa, eh, no tan bien entendida, llamémoslo así, porque realmente no conocemos lo que es cada ser en su esencia, en su profundidad, entonces por lo tanto hasta dónde somos capaces de relacionarnos de una manera más verdadera y por lo tanto dar lo que corresponde a cada ser humano. Creo que eso es para mí es un reto, ¿sí? En el diario vivir en la relación con cada ser humano cuando me encuentro, mucho que hasta dónde soy capaz de entenderlo, de comprenderlo, para realmente dar lo que corresponde. Pero parto del hecho de que hay muchas posibilidades de relacionarme con él, porque no estoy en ese proceso de poder conocer, de poder aprender. sí. Bueno, continuamos entonces con la lectura, si no hay más aportes. No sé si está ya la ley. Allá en los universos, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección no está diluida. En ciertas fases llega a ser absoluta. Las manifestaciones de la Trinidad varían la exposición de la perfección divina, pero no la atenúan. La perfección primordial de Dios no consiste en una rectitud asumida, sino más bien en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina. Recordemos que en el libro la palabra bondad es casi sinónimo de servicio. Por eso nosotros desde aquí empezamos servicio y lo vamos perfeccionando. Pero mire, es realmente la bondad del Padre la que llega a nosotros. Yo me hago una pregunta frente a eso y ligando con lo anterior en las relaciones con los seres humanos, y si Dios tiene la bondad, tiene una bondad infinita, ¿sí? Y sabe todo lo que
todo lo que iba a suceder, por qué se ha permitido que se haga, que se dé lo que se está dando, ¿sí? Si no miro eso desde una perspectiva más elevada, realmente no lo comprendo. Me gusta mucho la imagen como cuando la imagen que en su momento Carl Sagan, con su bello poema, cuando le dijo al Voyager, apunte al planeta Tierra, ese punto azul, ¿sí? Y empieza a recordar todo lo que era ese punto azul suspendido con todas las situaciones más extremas, y en medio de todo ese dolor, todo ese sufrimiento estaba suspendido de la nada. Entonces, ¿hasta dónde cuando tengo que enfrentarme o vivir o confrontarme frente a situaciones complejas, esa posibilidad de, en cierta manera, trascender a partir de recordar ese orden que existe en medio del caos, me lleva a asumir esa situación de manera diferente? Porque, ¿cómo En- entender esa bondad infinita? Perdona, Gabriel, ¿en dónde ves el caos? ¿O El solo caos. estás repitiendo que nos dicen que estamos en el caos? El caos lo armaron los rebeldes hace 200.000 años y lo vimos nosotros No, aquí. no me estoy yendo hasta allá, estoy hablando del caos cuando no soy capaz de entender, de comprender algo. Ah, ¿Sí? ok. El Ajá, caos es una palabra, ni siquiera hasta a nivel matemático, cuando tú no lo puedes explicar dentro de un modelo matemático, sí, pues puede llegar al concepto del caos, pero básicamente es el no saber entender, el no saber comprender, sí, cuando correcto. yo estoy inmergido en un planeta donde existen unas situaciones que no soy capaz de entender, de comprender, y por lo tanto no saber relacionarme, no saber vivir cada situación que se va presentando, pues estoy en última instancia metido en ese caos. Para mí, mucho se me convierte en un caos. Cuando lo Bueno, miro desde tienes, afuera, se ve ese orden en medio del caos, ¿no? sí, pues sabemos que todo el cosmos está en orden, o si no, imagínate, eso sí sería un caos. Pero tenemos que recordar que estas situaciones suceden en los universos locales, que es la mínima unidad de creación y es de donde realmente parte como el cuento, la historia, porque es aquí donde nace el alma en estos seres de total imperfección, nosotros. Entonces es normal que entre tanta imperfección sucedan cosas como las que hoy nos hacen caos en la mente porque no logramos comprenderlas debido a que nos falta más información verdadera que nos permita mayor claridad. Era solo ese complemento. Él es final, completo y perfecto. No hay cosa que falte en la belleza y perfección de su carácter recto. Seguimos hablando del Padre. Él el esquema entero de las existencias vivientes en los mundos del espacio se centra en el propósito divino de elevar a todas las criaturas volitivas al alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisiaca del Padre. Mira que no nos queda duda de que ese es el propósito del Padre, de que todos sus hijos alcancen la perfección, que Él vive en el paraíso. Dios no es ni egocéntrico ni aislado. Nunca cesa de entregarse a las criaturas autoconscientes del vasto universo de los universos. Y fíjate que todos los seres humanos que reciben el ajustador del pensamiento, todos tenemos la conexión directa con él a través del circuito de la personalidad, porque nuestro ajustador nos conecta con el Padre cuando nuestro sentir, nuestra vivencia es totalmente sincera y verdadera de hacer la voluntad del Padre. Conectarnos con el Padre es una elección personal que cada uno de nosotros hace en el momento en que lo requiere, lo necesita. Y estar en conexión con el Padre el mayor tiempo posible es recibir de Él todo eso que Él nos entrega a diario, que es absolutamente increíble y magnífico. Hay que vivirlo realmente.
Lisa, Dios, dime, ¿me devuelvo? eh, es un comentario anterior al anterior, sino que cuando ustedes hablan del caos, o sea, o cuando Gabriel puso el tema del caos y tú ampliaste un poquito, a mí me queda una duda, porque mm, los reveladores nos dicen siempre que no hay nada, digamos, que no suceda por alguna razón. Ujú. Tú dijiste que no había como desconocimiento, ¿cómo fue que dijiste que hay un nivel de falta de comprensión para uno saber que eso debió de pasar por X o Y razón para un paso superior? O sea, Sí, yo dije que el caos se nos arma a nosotros en la mente, como por la acá, falta de comprensión. por la falta de información verdadera. Sí, Y no porque los puede, reveladores nos dicen siempre, sí, estoy de acuerdo contigo, obviamente, que, que todo lo que está sucediendo, así haya un aparente caos por nuestra falta de comprensión, es necesario para llegar al final. listo. Normita, eso que pusiste en el chat de aquí del Zoom, ¿no se puede hacer el favor de ponerlo también en el grupo, en el WhatsApp? Bueno, Gracias. con mucho gusto. Continuamos entonces. Dios es eterna e infinitamente perfecto. No puede personalmente conocerse la imperfección como experiencia propia. Como Él no puede conocer esa imperfección como experiencia propia, es que ha decidido venir a vivir en la mente de nosotros los imperfectos como ajustador del pensamiento. Solo así Él podría acercarse a la perfección. Pero sí comparte la conciencia de la entera experiencia de imperfección de todas las criaturas forcejeantes de los universos evolutivos. Y lo hace a través del ajustador. De todos los hijos creadores paradisiacos, como nuestro amado Miguel de Nevadón o Jesús de Nazaret, el toque personal y liberador del Dios de la perfección sobrecoge el corazón y envuelve la naturaleza de todas esas criaturas mortales que han ascendido al nivel universal de discernimiento moral. Este es el trabajo interior que tenemos que hacer a diario, que nuestro pensamiento tenga valor moral, inmediatamente sube al nivel de pensamiento supremo para consolidar el alma. De esta manera, así como mediante los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa realmente en la experiencia de la inmadurez y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres mortales de todo el universo, del gran universo. Las limitaciones humanas, el mal potencial, no son parte de la naturaleza divina del Padre. Esas son nuestras. Pero la experiencia mortal con el mal y todas las relaciones del hombre con ello son ciertamente una parte de la autorrealización en constante expansión que tiene Dios en los hijos del tiempo, nosotros, criaturas de responsabilidad moral que han sido creadas o evolucionadas por cada hijo creador que sale del paraíso. Esto fue presentado por un consejero divino que actúa por mandato de los ancianos de los días de Ubersa. Pudiera ser, recalcar un poquitico estos temas de ese párrafo, el 226, que están relacionados con que Dios no puede venir a los universos directamente a hacer experiencias sobre temas específicos, sobre situaciones específicas, pero a través de nosotros Él se entera de todo lo que está sucediendo. Y ni siquiera a través de nosotros, es a través de los Micaeles, porque él delega la Pero le función llega, ¿no? creativa. ¿Ah? Le llega. No, Sí, le llega vía Micael, le llega a todas las experiencias de nosotros. al Padre en el paraíso automáticamente cuando sucede un hecho de valor moral en todo el gran universo, se le proyecta en Magestón a través del circuito
de la reflectividad llega allá. Y Majestón es el que Lo que me lo dice, proyecta. Pero si algo vale la pena, si algo vale la pena, por eso que tenga valor moral, porque es ese que si señor no está muy tiene ocupado como para enterarse con cosas pequeñitas, no, tráiganme cosas interesantes, a mí no me traigan lo que vainas. no tiene valor moral, no sale de este planeta, no trasciende. Aquí Tiene que, muere. ajá, aquí muere. Porque Eso es dice, lo que Dios no tenemos que puede analizar. personalmente conocer la imperfección como experiencia propia, pero sí comparte la conciencia de la entera experiencia de imperfección de todas las criaturas forcejeantes de los universos, de todos los hijos creadores paradisíacos. A través del ajustador, él adquiere toda esa experiencia. Él sabe qué pensamos, qué sentimos, cómo actuamos. El ajustador conoce nuestra herencia genética. El ajustador conoce todas nuestras grandes posibilidades y nuestras limitaciones. Por lo tanto, él sabe más que nadie, sabe más que nosotros mismos. No Y ven el que hecho tiene de la hoja de tener, vida de cada individuo, cada ajustador dice, este señor será que sí, tiene posibilidades, no, no tiene, no me claro, sirve. claro, Efectivamente, Antes de, en esa cita también lo dice, mira, de esa manera, así como mediante los contactos de la presencia divina, o sea, el ajustador, el Padre Universal participa realmente en la experiencia de la inmadurez y la imperfección en la carrera evolutiva. Efectivamente, Dani, mi o sea que querido. los ajustadores le llevan todos los chismes. Esa es la conexión directa que tenemos con él. Sí. Que Imagínate hay un semejante cosa tan maravillosa y no valorarla y no apreciarla a nosotros por semejante ignorancia. chismoso, pues Es sí. por ignorancia que lo hemos hecho por años. Y tenía otra cita de consuelo humano, que dice que, así, dice, la victoria que sobrecoge al mundo, la conciencia de una vida humana victoriosa en la tierra nace de esa fe de la criatura que se atreve a desafiar cada recurrente episodio de la existencia cuando se enfrenta con el pavoroso espectáculo, caos de las limitaciones humanas, con la firme declaración. Aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y que lo hará. Una parte del Padre absoluto del universo de los universos, y esa es la victoria que sobrecoge al mundo, aún vuestra fe. Entonces, ante el caos, Entregar todo en manos de Dios. No hay- sabemos que el que está aquí adentro lo soluciona de la mejor y más elevada manera. Acuérdese que este capítulo se llama La perfección eterna del Padre. Entonces, nos quiere mostrar en varias partes de que todo es perfecto. Por alguna razón no lo comprendemos. Mira que el que sigue, que es el 3, la justicia y la rectitud. ¡Wow! Eso sí que nos quita el velo de lo que creíamos nosotros que era realmente recto. Pues, Isa, si quieres, puedes empezarlo. Ah, bueno, si Pues si no hay tenemos más tiempo. aportes, Bueno, entonces continuamos del documento 2, la naturaleza de Dios, con la sección 3 que nos va a hablar de la justicia y la rectitud. Dios es recto, por lo tanto es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. No he hecho sin causa todo lo que he hecho, dice el Señor. Recuerden que Él hizo directamente lo que está en el universo central, ¿no? A través del Espíritu Infinito. Pero todo lo que está allí es perfecto porque esa es su voluntad. Ahora los hijos de Él, los hijos creadores, van y toman un pedacito de una nebulosa completa para hacer una creación semejante al universo central y asumen la responsabilidad de llevar todo su reino, en el caso nuestro, nuestro universo local de Nevadón, a la perfección divina del universo central. Esa es la tarea que está haciendo en este momento Mira Cristo que Miguel. esas Dime. tres palabritas que acabas de leer ¿Mm? son tres salmos. Sí, Tres están salmos. entre comillas. Ajá, Sí, todo lo que tiene, y son puros salmos. ujú. Recuerda que los salmos y los proverbios los rescató Salomón, creo, de los De lo que escritos, escribió Maquiventa. de las enseñanzas, No es de Maquiventa. no solo de Maquinenta, mijito. Es Ay, que mija, yo le cuando contaba se, la historia. cuando se dio la rebelión,
Los que no se rebelaron tallaban en piedra la verdad y se la ponían al frente de las personas que estaban en la rebelión. Y de allá fue que empezaron a rescatar información. Ahí, ya ahí salió que usted tiene la cabeza como cabeza de piedra, ¿cierto? ¿De qué? Que ahí salió el dicho de que tienes la cabeza como cabeza de piedra. Los juicios del Señor, este es otro, mire, los juicios del Señor son totalmente verdaderos y justos. Eso también es otro salmo. Ajá. Las acciones y las realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre Universal. Pero es que cuando uno lee durante ya deja de estar pidiendo, más bien empiezas a dar gracias y a hacer, a trabajar con Él. Porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni favoritismo de personas, ni aceptación de ofrendas. Por eso ¿Vieron? es que no se puede dar el diezmo. Es que acuérdate que el diezmo lo impuso Abraham después de que se fue. No, estaba todavía Maquiventa Melquisedec, pero no pudo de hacerlo desistir del cobro Pero del. El tú diezmo no lo puedes venían decir eso. cobrando. El diezmo, acuérdese que nace el pago de Eh, tributos con las religiones Luisa, paganas. acuérdese que nosotros vamos a montar la iglesia urantiana de Cristo y tú eres la pastora y no puedes dejar de aceptar ofrendas y diezmos. Ay, a ver. A mí me saca de esa película porque nada que ver. Me recuerdas a don Jaime Rollera, sí. Nada que ver, nada que ver. Esto no es una religión y el que se le ocurre levantar plata con esto se equivocó. Los que la Acuérdate han que hecho han A ver, fracasado. Jotica, seriedad, pues. Sí, pues estamos grabando. Entonces, cuán fútil hacer apelaciones pueriles a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos. No se le compra con la ofrenda. De manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y sus rectos mandatos espirituales. No os engañéis, no es posible mofarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, hacer el bien, papito, para recoger el bien. Pero esa es es verdad, la ley de la compensación. Todo lo que pe- tú siempre se te devuelve. pero es verdad que aún al cosechar con justicia el fruto de las maldades, esta justicia divina siempre está atemperada por la misericordia. La sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de la justicia y misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada. ¿Se da cuenta por qué está demorado el juicio de Lucifer? Porque son muchas las personas afectadas y muchas fueron engañados por los rebeldes. El mayor castigo, en realidad, una inevitable consecuencia de la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios, es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. Y esta palabra súbdito a mí sí que me hacía cosquillas recién empecé a leer el libro. Pero lo que sucede es que nosotros conocemos un gobierno de reyes corruptos, inhumanos, que pusieron al pueblo a trabajar como esclavos para ellos tener toda la comodidad. Y todavía sigue así, ¿no? En el planeta ese tipo de reinado. El resultado final del pecado a sabiendas es la aniquilación. Por eso es que la persona que elige vivir en iniquidad está autodestruyendo su vida. Destruye a sí mismo y cuando ya el Recor- ajustador mide en el alma de esa persona que no hay ninguna posibilidad de recuperación y que es 100% inicuo, lo abandona. Ya queda Recordemos como, la palabra iniquidad. ¿cómo? Recordemos el concepto de iniquidad. Es lo Acuérdese más que el primer nivel que existe es el error. error, pero Porque de es, los errores hay que aprender. esa es la universidad básica. Exacto. Y cuando permanecemos en el error y lo repetimos, entonces ya no se convierte en un error, sino que es pecado, porque lo estamos Es haciendo, maldad, El es mal, maldad, es mal, pecado. maldad. Luego, luego maldad. Cuando tú cuando diriges la maldad contra otro, contra ti mismo, es eso pecado. ya se, no, eso ya es
Eso ya no es pecado, eso ya es contumacia. No, mi amor, contumacia es cuando tú haces una cosa que ya te han advertido que no debes hacer, como Adán y Eso se Eva. llama iniquidad. No, Cuando te, hombre, ofre- estás confundido, Jorge. cuando te ofrecen perdón, es iniquidad. ¿Qué? Porque tú quieres permanecer en el error, quieres permanecer en el pecado y estás llevando a otros. Eso es Arrastrando igual. a otros al pecado. Por eso es Eso es que iniquidad. a Adán se le dice el contumaz. A Lucifer le dicen el inicuo, Ujú, porque son diferentes niveles. correcto, Entonces, sí. allá me Pe- entendió que entonces, el primer nivel, pecado. Segundo nivel, primer nivel, perdón, primer Error. nivel, error. No, estás Pecado, equivocado y no voy a no, compartir. que nombre, Error es nuestra error, universidad. Todos los pecado, días tenemos que contumacia, aprender. iniquidad. Iniquidad es lo máximo. Error, maldad, pecado, perdón, contumacia, pecado e iniquidad. Ese es el nivel que van subiendo entre la maldad, hacia la mayor oscuridad, se ve menos claro la verdad. Pero para mí, y es respetable tu opinión, la respeto, no la comparto, para mí el error es inevitable porque nosotros aprendemos también del error. El necio no aprende del error, pero el que usa su sabiduría y su inteligencia aprende de la universidad del error. Cuando tú repites un error y sabes que es malo, ya no es error, eso es mal. Y cuando tú diriges el mal contra ti mismo o contra otra persona, eso ya es pecado. La contumacia es cuando te han advertido que eso no lo debes hacer porque es malo y a sabienda que lo es, lo haces. Advertidos estaban Adán y Eva 165.000 años que estudiaron el planeta y sabían la situación de la rebelión. Y sin embargo, Eva se dejó convencer porque llevaban 6 años intentando convencer a Adán y Adán dijo siempre no, no y no. Aprovecharon que él no estaba en el Edén para presentarle a Eva a Cano y la convenció. Y desgraciadamente, como estaba Zarapatía también ayudando, sin Y la saber que era patatia. una trampa, ajá, sin saber que era una trampa de los rebeldes, entonces Eva cayó. Y él, Pero Eva y él sabía que adrede, no debía hacerlo. ¿Cómo? y él con alevosía y adrede fue y se sacrificó con la otra. Ujú. ¿Adán? Pero Sí. no se salgan Claro. tanto del tema porque confunden a los Ay, que pero mire estamos lo que mire la perlita que nos colocó aquí Norma. siguiendo un hilo. Yo quisiera leer esta cita Sí. donde ven los niveles de avance de una equivocación que nace en un error. Dice así: los dioses no crean el mal ni permiten el pecado y la rebelión. El potencial del mal es temporal existente, lo decía Isabelita, en un universo que comprende niveles diferenciales de sentido y valores de perfección. El pecado es potencial en todos los reinos en los que los seres imperfectos tienen la dote de saber elegir entre el bien y el mal. La presencia conflictiva misma de la verdad y la no verdad, el hecho y la falsedad, constituyen la potencialidad del error. La elección deliberada del mal constituye el pecado. El rechazo volitivo de la verdad es error. Y la búsqueda persistente del pecado y del error es iniquidad. Ahí tienen los tres niveles en que de un error llegamos a una iniquidad. Muchas Ahí se gracias las por dejo. la aclaración. Ahí se las dejo, Gracias, gracias. Y que surge de la ignorancia de no saber utilizar el libre albedrío, por ejemplo. Tienes razón, Joel. el saber elegir entre el bien y el mal. Y Reynoso cerró el micrófono. Ya lo abrí. Gracias. Eh, yo pienso que del mal uso del libre albedrío es en donde nos metemos realmente en problemas. Caemos en errores y si somos necios, los repetimos y entonces ya vivimos en el mal para caer fácilmente en el pecado porque esa energía lo envuelve a uno y lo va jalando hacia mayor oscuridad. Pero el ajustador del pensamiento hace un trabajo maravilloso para que podamos nosotros recibir más luz, más claridad, más discernimiento espiritual.
y salir de eso, pero todas son decisiones personales, Gabriel. El Claro. resultado final del pecado a sabiendas es la aniquilación. En último análisis, tales individuos identificados con el pecado se destruyen a sí mismos, al tornarse completamente irreales por su identificación con la iniquidad. Sin embargo, la desaparición de hecho de tales criaturas siempre se postergará hasta que se haya cumplido plenamente con los requisitos vigentes de la justicia en ese universo. Lo que significa que el ajustador nos da miles de oportunidades para salir de esos errores. Y cuando definitivamente las agotemos, ya no hay sin nada que hacer. A misericordia. Ajá. 70 veces 7. La cesación de la existencia suele decretarse durante la adjudicación dispensacional o de edad del reino o de los reinos. En los mundos tipo Urantia ocurre al final de una dispensación planetaria. La cesación de la existencia se puede decretar en tales casos por la acción coordinada de todos los tribunales de jurisdicción, desde el concilio planetario hasta los tribunales de juicio de los ancianos de los días, pasando por las cortes del Hijo Creador. Todos estos niveles podemos apelar. El mandato de disolución se origina de la vida, ¿no? Del ser. Se origina en los tribunales superiores del superuniverso, después de una confirmación ininterrumpida del proceso que comenzó en la esfera de residencia del malhechor. O sea, tienen pelo a pelo escrito absolutamente todo para que en ese juicio no vaya a haber ningún error. Y recuerden que en ese caso también el censor universal aporta la mayor información verdadera. Luego, cuando la sentencia de extinción ha sido confirmada en lo alto, la ejecución es llevada a cabo por la acción directa de esos jueces que residen y funcionan en centros de gobierno del superuniverso. Los tres Una ancianos. de los ancianos de los días. Cuando esta sentencia se confirma finalmente, el ser identificado con el pecado instantáneamente se vuelve como si no hubiera sido. Desaparece. No hay ninguna resurrección de este destino. Es perdurable y sempiterno su desaparición. Los factores de identidad de la energía viviente se resuelven mediante la transformación del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de los cuales emergieron anteriormente. El polvo regresa al polvo. En cuanto a la personalidad del inicuo, se la priva de un vehículo continuado de existencia vital debido al fracaso de la criatura de hacer esas elecciones y decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Si ves que yo insisto que son decisiones nuestras, ve. Espérate, entonces, ¿qué pasa con la personalidad que nos otorga el Padre? ¿Qué pasa con ella? ¿Me devuelvo? En cuanto a Sí, la ¿qué pasa? personalidad del inicuo, se la priva de un vehículo continuado de existencia vital. ¿Cuál es el vehículo? Un cuerpo. El alma. Él destruyó su alma. ¿Con qué va a salir de aquí? No tiene vehículo. El alma es el Entonces, vehículo donde le se asienta pregunto, la personalidad. ¿qué pasa con esa personalidad? La personalidad, no sé, Del inicuo. la personalidad que el padre le otorgó a ese hijo, Es él no la, absorbida él por no- el Supremo. sí, yo creo que vuelve al no se expresó, no sé. No, ese es otro cuento. La personalidad no la lograste sacar a la existencia, no se personalizó, quedó allá en el absoluto en potencialidad, quedó. No. Recuerda que ¿Por el qué no? ajustador se personaliza. ¿Cómo? Sí, El ajustador se va personalizando a través hace un de tu intercambio. experiencia. Y si esa personalidad tiene pues valor universal, permanece en el ajustador. Pero el Sí, ajustador no acuérdense, se, ellos hacen un trueque. El ajustador le dice, yo a usted le doy eternidad y usted a cambio deme personalidad. ¿Sí?
Sí, el ajustador no se personaliza, él toma nuestra personalidad y nos otorga el espíritu, Y todo lo que tiene experiencia, valor toda universal, la es el experiencia, sí, ajustador. que haya vivido con nosotros y con todos los anteriores que haya Lo que acompañado. se plantea aquí es Pero que tú permanezcas, tu individualidad permanezca. digamos que ahí de pronto nos aclaran lo que J no acepta. Cuando el abrazo continuado del pecado por la mente asociada culmina en la identificación completa del ser con la iniquidad, entonces, en el momento de la cesación de la vida, en el momento de la disolución cósmica, esa personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación, lo que decía Norma, el Supremo. La Ajá. superalma de la creación es el Supremo, ¿ya? Pero la parte que él pudo sacar a la realidad, porque lo que no logró sacar de la potencialidad queda allá. En Esa potencia. parte sí es mítica, Ujú. porque no En lo el dice el caso, libro exactamente. ¿cómo? Que esa parte que estás diciendo, pues no lo dice, no lo he encontrado yo en el libro, de que una parte de la personalidad la que está potencial y la otra la que está actual, Ujú. no, es una sola personalidad que compone lo que yo pude expresar y lo que no. ¿Cómo ligas esa frase que sigue ahí con lo que Acá- estás diciendo? La la- personalidad con los valores espirituales que sobreviven en la realidad del ajustador. Ahí la realidad del ajustador comparado con la superalma, ¿cómo ligan esa parte? Porque es que el ajustador con lo que se queda el ajustador es con la experiencia. Ay, que dice, en el caso de una personalidad que alberga un ajustador, los ¿Sí? valores espirituales, experienciales, Experienciales. ajá, sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo. Y eso se lo entrega a otra criatura que él acompaña. Esos La, valores espirituales, ¿cómo están relacionados con la personalidad? Están es en el alma de la persona. Poco de alma que haya podido construir antes de que alcanzara la iniquidad. Eso es lo que se lleva el ajustador, esa experiencia de esa persona. Pero la personalidad no crece, no evoluciona, es única, es inmutable, porque es la personalidad también del Padre. Y ¿sí? él yo no, esa parte, no está aquí con otro Andrés, que es el que me saca de dudas. ¿Quién? Andrés, Andresito. No, yo personalmente no comparto que la personalidad es inmutable. Para mí la personalidad en el libro Durante de por sí concilia uno de los temas filosóficos que nunca se han resuelto, que es la permanencia en medio de la impermanencia. Eso es un Ujú. tema que viene desde mucho tiempo atrás, por ¿cierto? eso es inmutable, permanece a En pesar de medio los del cambio. cambios, La, la, el cambio en la inmanencia. Mm, pero cambia, porque es que pero cambia. no cambia, la personalidad se actualiza porque tú la actualizas con tus decisiones de valor moral y la acumulas en el alma, la experiencia, ¿no? Esos valores espirituales que experimentas van construyendo, van como formando tu alma. Y eso es lo único que trasciende y ahí va creciendo hasta que logra espiritualizarse y no sé si algún día se personalice como tal. Si logramos que se personalice, se transforme realmente en un Dios, porque el libro dice que todo potencial de personalidad que sale del absoluto de deidad, cuando logra la personalización, yo creo que es cuando se completa toda la manifestación de esa personalidad, se le llama Dios. O sea, expresarse de la personalidad es decir muy poquito de lo que realmente es. Sí, el libro mismo lo dice. Mire, si Entonces, quieren, me como devolví. cada uno de nosotros lo entiende, es la percepción que tenemos de eso, pero no es lo absoluto de lo que sea la personalidad y cuál es el rumbo de esa personalidad cuando el dueño de esa dotación la abandona, como el caso del inicuo. Quizá, a nivel general no dicen que esa personalidad vuelve al supremo, el ajustador se lleva su experiencia, la experiencia que alcanza a obtener el fulano,
pero que lo digan que parcial, que total, que lo que se revela, que lo que no se reveló, no lo dicen en ninguna parte. Todavía, Mira, pues, al menos yo no lo he encontrado. me devolví hasta donde lo desintegran porque sigue de inicuo. Porque después empieza qué pasa con todo lo demás, ¿sí? A ver Ujú. si podemos lograr desenrollar este M8. Dice, no hay ninguna resurrección de este destino, es perdurable y sempiterno. O sea, no resucitan los inicuos después de que los desaparecen. Los factores de identidad de la energía viviente se resuelven mediante la transformación del tiempo, o sea, con el tiempo es que todo se va dando. Y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de los cuales emergieron anteriormente. Dice que con el tiempo en el espacio vuelven los potenciales a donde estaban. Por eso yo digo que la parte de la personalidad que nosotros no logramos sacar de la potencialidad para que se convirtiera en una experiencia actualizándola, esa parte queda allá, en el absoluto de deidad, que es de donde se saca la potencial, una personalidad, la potencialidad de la personalidad. Por eso es que yo digo, no es mito, Norma. Pero En no cuanto, está, ahí se estaba refiriendo más que todo, por ejemplo, ¿qué pasa con la mente del inicuo? La desconectan y queda allí suelta, pues, de donde salió. La materia vuelve a del ser materia. elemental que le dio, ¿sí? Y la Y la personalidad energía, no regresa exactamente al Padre todavía, sino que se va para el Supremo. Pero no, expresamente no lo entiendo y así. la energía no se transforma. Y No, la a energía través es como, está vuelve a allí. ser lo que era. Se transforma. Yo entiendo que hay algo que tiene valor universal y hay algo que no tiene valor universal. ¿qué cosa? Hay algo que al tener valor universal permanece. Ujú. No quiere decir que sea estático, no quiere decir que no se transforme. Y eso es lo que permanece en medio de la personalidad. Para mí el concepto de la personalidad cuando lo leí me pareció que ahí está en la definición en un comienzo, ¿sí? La permanencia en medio de la impermanencia, ¿sí? Para que algo permanezca y continúe tiene que tener un valor universal. Lo que no tiene valor universal, ahí estoy utilizando una palabra con un sentido muy amplio, eh, pues no permanece, porque si no tuviera valor universal, ¿dónde está? No entiendo cómo puede haber un control, cómo puede haber unos límites a nivel del universo, ¿sí? Para que todos, no, para que lo que se va a desbordar no se desborde, sino hasta ciertos límites, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que al planeta, a nuestro planeta en este momento lo tengan en aislamiento, simplemente le permiten que siga viviendo, pero hasta cierto punto lo hecho de ahí para adelante ya no se permite porque va a empezar a intervenir, a actuar dentro de algo que no corresponde. Gabriel, no solamente nuestro planeta está aislado por la cuarentena, es todo Satania. Sí, los altísimos de Edentia no hubiesen puesto en cuarentena a toda Satania, Gabriel de Salvington la había puesto en cuarentena toda Norlatiandé. Entonces no es solo nuestro planeta, es todo Satania la que está en ese periodo, hasta que se termine el juicio que se le está haciendo a Lucifer. Bueno, en ese grupo siempre nos sabemos. Pero es entendiendo ahí eso que está escrito ahí, los factores de identidad de la energía viviente se resuelven mediante la transformación del tiempo, o sea, a lo largo del tiempo, Y la metamorfosis del espacio. Ujú. eso de que no tiene valor universal simplemente se diluye, se dispersa. Claro, y en los potenciales cósmicos de los cuales emergieron anteriormente. ¿Sí? Ujú. Pero yo tengo una discusión y es que en el libro Urantia nos dice que la energía puede ser material, mental y espiritual, pero la personalidad no es energía, es esencia divina del Padre. Ahí le puse en el chat la definición de personalidad. Sí. ¿Dónde está? Leámoslo.
¿En en el chat del Zoom o en el nuestro del grupo de WhatsApp? Del Zoom. ¿Me puedes leer, Jotica, porfis? Personalidad. La personalidad del hombre mortal no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu. Tampoco es alma. La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura y une todos los demás factores asociados de la individualidad. La personalidad es el don único que el Padre Universal hace a las energías vivientes y asociadas de la de materia, mente y espíritu, y sobreviven con la supervivencia del alma morontial. Gracias, Jotica. Ahí nos ¿Seguimos? dijeron ni lo uno ni lo otro. No, no, yo ¿Cómo creo así que ni lo uno ni lo otro? que hay algo ahí que es fundamental. La personalidad es la única realidad invariable Invariable, no cambia, no evoluciona. en una experiencia, por otra parte, constantemente Tristemente cambiante de cambiable. la criatura. O sea, es la permanencia en medio de la impermanencia, Correcto, lo que dando decíamos anteriormente. los términos. En otras palabras, pero lo habíamos dicho anteriormente. Sí, pero luego dice, y une todos los factores asociados de la individualidad. Ujú. ¿Sí? Porque la característica de la deidad es la unidad. Ella reúne todo. No, si no tuviésemos esa personalidad divina que el Padre nos otorgó al crearnos, no se le podría formar un cuerpo material al que dotan de mente y posteriormente de espíritu, lo dice el Sí. libro. Isa, Sí, siga. Mientras dime. tengamos cuerpo, pues forma parte de la individualidad. Bueno, ¿seguimos o terminamos? Terminemos otros parrafitos que nos quedan de ese capítulo. A Bueno, ver qué. en cuanto a la personalidad del inicuo, se la priva de un vehículo continuado de existencia vital, debido al fracaso de la criatura de hacer esas elecciones y decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Cuando el abrazo continuado del pecado por la mente asociada culmina en la identificación completa de del ser con la iniquidad. Cuando se identifica plenamente con la iniquidad, se es. Entonces, en el momento de la cesación de la vida, en el momento de la disolución cósmica, esa personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación, el Ser Supremo. En el caso de una personalidad que albergue a un ajustador, los valores espirituales experienciales sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo, haciéndose parte de la experiencia evolutiva del Ser Supremo. Nunca más aparece como personalidad. Es como si su identidad nunca hubiese sido. En toda contienda en el universo entre niveles actuales de la realidad, la personalidad de nivel más elevado terminará por triunfar sobre la personalidad de nivel inferior. Este resultado inevitable de la controversia en el universo es inherente al hecho de que la divinidad de calidad iguala al grado de realidad o actualidad de cualquier criatura volitiva. El mal no diluido, el error completo, el pecado voluntario y la iniquidad sin mitigantes son intrínsecas y automáticamente suicidas. Tales actitudes de irrealidad cósmica pueden sobrevivir en el universo tan solo por la misericordia, tolerancia transitoria. Tales actitudes de irrealidad cósmica pueden sobrevivir en el universo tan solo por la misericordia, tolerancia transitoria que se aplica hasta tanto se cumpla la acción de los mecanismos determinantes de justicia y halladores de equidad de los tribunales pertinentes del universo. El gobierno de los hijos creadores en los universos locales es uno de creación y espiritualización. Estos hijos se dedican a la ejecución efectiva del plan del paraíso de progresiva ascensión de los mortales, a la rehabilitación de los rebeldes y pensadores errados. Pero cuando tales esfuerzos amorosos son final y definitivamente rechazados, el decreto final de disolución lo ejecutan las fuerzas
que actúan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días. Esta parte está para volverla a discutir porque es que es bien profunda. Por eso les decía yo que ese tema que venía era muy bueno. Lucifer a lo Aportes. largo de estos tiempos podía haberse arrepentido. ¿Quién? Lucifer, Ojalá. Uy, bueno, no, no ojalá sabemos. Todavía depende no sabemos. de él, pero sí, sí podía. Y Mm, puede de golpe, no sé en este momento porque no se ha decretado de que no exista, de que ya Están esperando que se arrepienta él y todos lo que lo siguieron. Y están convenciéndolos cada día más y más de razones, pero cuando la persona entra en iniquidad se enceguece espiritualmente. Es que no logré encontrar, ¿Qué cosa? pero dicen que la rebelión se termina cuando las consecuencias Sí, se César. hayan agotado. Ujú. no, los Se hayan, seguidores, cuando los seguidores de, pues en el caso de ejemplo de Caligastia, cuando dejen de haber seguidores de Caligastia, Sí, por eso a Satanás no se le pudo tomar preso hasta que no hubo ni uno más que lo admirara o lo siguiera. y aquí al que falta es Caligastia, que ahorita Sí, lo llaman el diablo. por eso sigue aquí libre, porque conviene más que esté así. Bueno, comentarios o preguntas que tenga alguien sobre lo último leído. O ya tenemos cansancio y sueño, son las 9. Sí. pues se Bueno, me recuerden que encantó. este grupo aquí puede opinar cualquier persona, preguntar, aportar. Sí. Mm, todo está se puede poner sobre la mesa y lo vamos asimilando todos. Porque se trata es que todos aportemos un poquito desde nuestro nivel de comprensión. Qué bueno que te guste. Marta, tienes la palabra. Y también Juan. Gracias, Isabelita. ¿Juan no está pidiendo la palabra o no bajó la mano? Juan y Juan. Marta. Bueno, démosle Marta. la palabra y después entonces le damos a Juan. Sí. Vi que aplaudió, pero no vi que quitara la mano. Dale, Marta. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, pues, esta lectura. Yo, vuelvo y digo, yo soy nueva en este camino, entonces me perdonan si de pronto digo cosas como que no, como desajustadas, pero pues quiero aprovechar pues la sabiduría de ustedes y que ya llevan un camino en esto. Pero pues, mm, como se dice pues en las leyes universales, que como es arriba es abajo, ¿no? Eh, Yo pensaba ahorita cuando estaban leyendo la primera parte de la perfección interna del Padre y que todo ya está rigurosamente construido por ese ser supremo y, pues nuestro Dios, el Dios de este universo, de nuestro universo. Y yo pensaba, pues, si como es arriba es abajo y yo soy madre, pues yo tengo dos hijas y de repente alguna de mis hijas, sobre todo la más chiquita, a veces me sale con cosas que yo digo, Dios mío, o sea, me deja fuera de foco eh, y me deja admirada porque yo soy su madre, soy, digamos que en parte co-creadora pues de esa creación divina, porque pues a través mío es que ella llegó o ellas llegaron aquí a esta tierra. Y me pongo a pensar, pues hay muchas cosas que ellas me enseñan todos los días. Entonces yo pensaba, no sé si es una herejía, o no sé cómo le llamarán ustedes acá, pero yo pensaba, entonces nosotros, y no lo digo por orgullo ni por nada de eso, pero quisiera saber, o sea, nosotros como seres, pues que somos obviamente no sé cómo expresarlos y más pequeñitos o porque estamos en un proceso, en un camino, pero somos también parte de divinidad. Pero digo, nosotros no podemos aportar nada de repente o no podemos como impresionar de alguna manera en positivo, quiero decir, a nuestro creador, pues como padre, así como yo me sorprendo y me enseñan mucho mis hijas, cuestionan cosas o me aportan cosas. Digo, nosotros como seres, aunque seamos más pequeñitos en ese camino, no podemos impresionar de alguna manera o aportarle algo al Padre. Y pues pensando también que pues una vida como tan
tan escrita o como tan organizada como en un guión que tiene que ser así, así, de tal forma o de tal otra. Pues no sé si de pronto a nuestro Padre Dios, no sé, no será como un poco aburrido para él eso tan cuadriculado. O sea, pues no sé, o sea, esta es una forma que pues estoy viendo eh, de que de pronto, no sé si el Padre Dios creador de pronto pueda sentir, mm, así como uno siente por un niño, pues que a veces se equivoca, pero también lo hace a veces de una forma inocente. O sea, aquí acaban de poner dos cosas, ¿no? Cuando uno reincide en el error o en no sé, en el error, en el pecado, en todo eso, pues que eso ya uno lo está haciendo de necio, o sea, total. Pero pues cuando uno se equivoca como un hijo, pues que, como el niño chiquito que se equivoca, pero no lo hace tanto de maldad y que hasta le causa una risa. Yo pienso, pues, ¿será que Dios también nos mirará de esa manera? O sea, siento pues esa parte, no sé, pues Sí. me quedo Misericordia. pensando pues en esto que ustedes están diciendo, porque digo que una vida tan escrita, tan el guión tan cuadriculado, pues como que no me parece, o sea, no sé, pues o sea, Dios, o sea, ojalá Diosito no se ponga bravo, pues si es que estoy, pero quiero aprovechar pues que ustedes que van más adelantados en este camino, pues qué opinan, o sea, ¿en serio todo es así de cuadriculado? Tienes que seguir leyendo el libro para que puedas comprender mejor los conceptos tan elevados que nos da el libro sobre Dios Padre que no juzga, nunca te juzga. En el momento en que te equivocas, te manda más energía para que te ayude a salir del error. ¿Quiénes tienen que hacer juicios? En los superuniversos están los tres ancianos de los días que son los jueces finales, eh, para que se ejerza ante todos los juicios equidad y puedan darle suficiente amor, misericordia y bondad en cada uno de esos juicios para que a nadie le falte eso, porque todos podemos equivocarnos y otras personas que abrazan el error, el pecado y la iniquidad pueden autodestruirse, pero Dios no te juzga. Hay leyes universales para que rijan estos mundos imperfectos, imperfectos. Cuando Jotica nos dice que Dios Padre no hace nada porque ya delegó todo, es porque como en su universo central todo funciona de manera perfecta, él no necesita actuar. Cada uno funciona con su perfección. Entonces, lo que sí hace la misericordia de Dios Padre es estar al pendiente de absolutamente toda la creación para que cualquier error de alguien pueda él enmendar. Por eso hay un dicho muy sabio de que todo mal trae una consecuencia buena. Esa es la manifestación de la misericordia divina, que no lo hace de manera individual, sino global, en el todo, para que el todo permanezca en bien, en perfección. Nosotros vemos aquí mucho caos y mucha imperfección porque fuimos violentamente afectados por la rebelión de Lucifer hace 200.000 años. Y como no se ha terminado ese juicio y como no se ha terminado de sanar o de limpiar todo el caos que ellos sembraron, para nosotros es difícil comprender ese amor perfecto del Padre. Y Tú además que nos han educado, lo puedes vivir en tu vida personal cuando realmente lo busques en tu mente y lo halles. Sí, Jotica, dijo. más que como nos han educado bajo un concepto judeocristiano donde hay un Dios castigador por todas las acciones que tú realizas y se nos olvida de que Dios es un Dios de amor y que qué padre quiere que dañar a sus hijos. Yo creo que ningún padre quiere dañar a sus hijos, antes todo lo contrario. Él entiende que somos fruto del fango de los océanos y que tenemos esa herencia animal. Por lo tanto, hay muchas dificultades para poder exaltar la materia tan burda y poderla convertir en algo más sutil y divino. Por eso, lo único que él promulga todo el tiempo es que el único mandamiento es tratar de ser perfectos como Él es perfecto. Y por eso no hay otra más mandato que ese, de un Dios de amor que quiere que seamos perfectos. Pero Cuando antes habló Gabriel, o no me acuerdo quién, de que en unos años los conceptos del libro podían variar, el libro nos dice que cada 10 bueno, bueno, generaciones todo es nuevo. Entonces no te sorprendas, Marta, de lo que hacen tus hijas,
que te admira la actitud de ellos, porque las nuevas generaciones van a heredar toda la sabiduría que nosotros hemos logrado. Eso se hereda. Yo quiero decir algo a razón de lo que dijo Martica. No la conozco, pero bienvenida. Me gusta que haya motivado esa pregunta, esa discusión. Yo aprendí en Urantia, en el libro Urantia, dos cosas. Bueno, muchas, pero estas dos las quiero traer a colación en este momento. Primero, que Dios nos valora nuestros actos por nuestras intenciones. Entonces, si usted tiene una idea de que hacer el bien es hacer X cosa, en su corazón tienen la intención de hacer el bien, aunque para otros pareciera que está mal, pero en su corazón usted tenía la intención de hacer el bien. Entonces, la intención es lo que el Padre valora en todos nuestros actos. Por otro lado, el bien, Medio frío. digamos, en el momento, en el valor más superior, el bien es equivalente a Dios, digámoslo, ¿cierto? Pero en nuestros niveles el bien es relativo. Recordar de que en algunas épocas en la antigüedad matar no era malo, ¿sí? La gente mataba y era como un deporte, ¿sí? Ahora Todavía, ya, poco a todavía. poco, el respeto por la vida ha ido prevaleciendo sobre otras actuaciones. Entonces, ahora matar es malo, pero en alguna época era normal. ¿Sí? Entonces, esa moralidad evoluciona con la civilización. Se Entonces, sacrificaba el primogénito para alabar a Dios. imagínate, ¿sí? Gabriel, pero esas fueron leyes que impusieron los rebeldes para Los rebeldes, destruir eso la fue ya, mejor genética. Sí, pero los calaron en la coleccionos, civilización. Sí, el por ejemplo, colecciono, yo sí. encontré por allá unas ruinas en algún país centroamericano que cuando se inventó el fútbol en ese sitio, la gente, los que jugaban querían meter un gol y al que metiera un gol le cortaban la cabeza. Wow, yo Pero la no gente había. quería meter un gol, por favor, porque Ave era como María. así como los árabes que se explotan. Entonces, así mismo, meter un gol era saber que al final del partido le cortaban a uno la cabeza. Se Entonces, inmolaban. Tiene la mano levantada Juan hace una hora y Oli otra. Entonces tiene la palabra Juan y luego Oli. Disculpen que a veces nos alargamos mucho. Tranquilos, gracias. No, yo estaba antes aquí emocionado con los aportes de todos y realmente me gusta mucho este documento, me gusta muchísimo. Quería pues primero que todo así agradecerles por toda la información y pues no, a mí me emociona mucho el aporte de cada uno de ustedes. Hay algunos que conozco, otros que apenas estoy conociendo, pero la verdad que qué bonito que personas así como ustedes puedan sacar este tiempo y tengan como esta misión y esta labor de estar compartiendo toda esta información acerca de Dios y acerca pues del bien para toda la humanidad. Yo tenía como una pregunta y es una pregunta abierta, no va dirigida a alguien en específico, pero quien quiera compartir pues su pensamiento. En cuanto al tema pues de la cuarentena y cierto, pues el libro dice que están en un proceso todavía en el que tienen que terminar pues como sí, de dar una sentencia final pues con el tema de, de los que se rebelaron y todo esto, pero ya va más esta pregunta más hacia como la imaginación, digamos, o la creencia dentro de cada uno de ustedes. Yo quisiera saber qué piensan en cuanto a el tiempo, los tiempos, nuestra generación va a alcanzar a ver que vuelvan otra vez las líneas de comunicación, que nos vuelvan a conectar, que empecemos a tener otra vez esa conexión con lo celestial de manera pues así ya muy vívida a nivel pues como global. ¿Ustedes qué piensan al respecto de eso en cuanto a los tiempos humanos? ¿Nuestra generación va a alcanzar eso? ¿Qué piensan al respecto? Eso era lo que yo quisiera pues como saber. Bueno, nadie sabe cuándo termine el juicio que le están haciendo a Lucifer. Sabemos que sí, Miguel de Nevadón determinó como correctivos y formas de ir limpiando el daño que ellos causaron. Nosotros somos los más beneficiados con todas las enseñanzas que él nos dejó.
Entonces, la fecha en que eso se termine, que nos conecten, nadie la sabe. Lo que nunca has perdido, Juan, es la posibilidad de tu conexión espiritual con todas las huestes celestiales que te asisten y te acompañan, y especialmente con el Padre Celestial a través del ajustador. Eso lo tenemos aquí. Y cuando tú empiezas a trabajar en tu interior, tú empiezas a percibir esa asistencia. Yo no te digo que empiezas a ver ángeles y eso, porque yo por lo menos no he visto nada, o de pronto no he avanzado tanto, pero habrán otras personas que tienen cualidades que yo desconozco, ¿no? Que yo no tengo. Pero la conexión espiritual es inmediata con nosotros. Están tus 7 ayudantes de la mente, siempre contigo. Aprende a sentirlos, a percibirlos. Está el Espíritu Santo que siempre nos ha envuelto, está el Espíritu de la verdad y está el ajustador del pensamiento y un pocotón de personalidades que están aquí ayudándonos de una o de otra manera y que no es tan fácil memorizarlas. No sé si alguien más quiere Pero, darle respuesta a pero- Juan o le damos pero la palabra. yo percibí como cierta preocupación por parte de Juan con respecto a las generaciones actuales, en cuanto a en la espiritualidad y todo lo que está pasando en la actualidad. Pues uno pensaría de que en cierta manera hay como un retroceso espiritual en algunos aspectos, pero también hay otro grupo de personas que uno ve que es todo lo contrario, que están en avance. Entonces, hay como esas dos balanzas entre los que están en el avance espiritual y los que están en el retroceso. Yo creo que eso se seguirá siempre, en toda la humanidad siempre seguirá siendo así, pero la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Porque los que ya hemos hallado algo más de luz debemos ser faros para que otros también alcancen esa luz y podamos ser más y más cada día. Dice que cuando hay más maldad en un planeta, lo destruye. Si no hubiese más bien, aquí ya nos hayan destruido. Una Tiene la pregunta. palabra. Y Dime, donde Juan. por ejemplo, donde se logre fusionar, porque dicen que hay personas que se han fusionado, pero pues según tengo entendido, no lo sé, ustedes me corregirán, pero no han sido muchas las que se han fusionado aquí en este nivel, que eso ya es algo pues como que no es algo tan común, tan normal. Pero sí, digamos que una persona que logre fusionarse, yo pienso pues sí como que de pronto a su alrededor hayan muchas personas, yo pienso que con una sola persona que conecte o al menos alcance con los círculos psíquicos ya digamos a casi cerquitica a la fusión, que esté muy cerca a la fusión, eso mismo se va también como regando como semillas en otras personas y se puede ir dando algo pues como de manera masiva a nivel colectivo. Hoy en día a través de las redes sociales pues uno se entera de cosas que ya existían antes, pero pues que al no tener la facilidad de un celular en la mano no se da de pronto uno cuenta de cosas que suceden en el mundo, pero yo me refiero es como a un cambio masivo, ¿sí? Como lo que sería algo pues como masivo. ¿Ustedes creen en que exista un cambio masivo, así algo repentino, como que pueda suceder acá en el planeta? Yo creo, Bueno, Juan, nos dice el libro que antes de la llegada del Maestro Jesús y haber regado el Espíritu de la verdad, era más difícil la fusión con el ajustador. Ahora hay más seres humanos que lo logran hacer aquí en este planeta y me imagino que esa gente no hace bulla, yo creo, porque eso no se manifiesta. Pero no sabemos si haya alguna disposición para que eso que tú anhelas que suceda, que sea un cambio masivo, pueda darse. Recuerde que el libro de Durantia nos lo entregaron con información más o menos hasta 1934 y de allá, de esa fecha hacia acá, los cambios en la humanidad han sido bastante grandes. Hay mucha gente buena haciendo el bien y ayudando a a las otras personas. Tenemos que contagiar a muchas más personas para que seamos mayoría, ¿no? O que por lo menos una fuerza grande que pueda influenciar en la humanidad. Estamos demorados los urantianos, yo creo, bueno, los urantistas, porque todos somos urantianos, en tal vez crear como un programa constante que pueda ayudar a las personas a transformarse realmente. No, Yo creo claro en el que concepto de la masa crítica. La sí, masa crítica es todavía no está. cuando la masa crítica es cuando llega un punto en que eh, ya no hay retorno, de tal manera que un concepto
hace cambiar a mínimo a 10 personas y esas 10 personas arrastran a otras 10 y se va generando un concepto de masificación. Ejemplo, cuando estábamos jóvenes, nosotros nos tocó estudiar sistemas y aprender a manejar Excel y cosas de esas. Ahora los chicos no necesitan eso porque intuitivamente lo hacen y sin que nadie les haya enseñado. Es porque ese conocimiento ya llegó a toda la humanidad. Lo arrastra, ese concepto ya arrastra a todos. Y lo mismo sucede que en la espiritualidad. Cuando ya llega el momento en que en los seres humanos va a llegar el momento de la masa crítica en que seremos espirituales, aunque nadie nos haya hablado a nivel y desarrollar esa religión personal. Cuando se levante la cuarentena, eso será fácil. Pero cuándo será, no lo sabemos. Oli, tienes la palabra. Ah, perdón, no. No, una cosita pequeña, porque es un tema muy amplio que es acerca del avance de los planetas. Así como nosotros tenemos un camino evolutivo, los planetas, los sistemas, las constelaciones también tienen digamos, una evolución que se llama el ascenso hacia los estados de luz y vida. Y para que un planeta se convierta en luz y vida, que sería pues un avance de toda la civilización, a nosotros nos falta muchísimo. En el libro hay unos capítulos donde describen los indicios de una civilización para avanzar hacia luz y vida. Eso es un tema muy largo, muy apasionante. Pero Una sola quédate con ley, el tema de luz y vida. una sola ley. ¿Cómo un planeta se convierte en luz y vida? Entonces, eso lo podemos ver después, cuando nos toque el turno. Bueno, démosle la palabra a Oli, que está esperando con mucha Qué paciencia. pena con No, Oli y ya, y terminemos ahí porque ya estamos muy largos. es bien Sí. cortito, no, y yo quería hacer causa común con Normita, que yo lo entendí una vez de que a nosotros nos van a juzgar por las motivaciones que tenemos para actuar en este plano de la tierra. Entonces eso a mí me deja muy conforme que, aparte que Dios sabe todo nuestro actuar, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que uno va a poder justificar dentro de su libre albedrío por qué en un momento determinado actuó de una forma u otra. Era eso, bien cortito. Muchas gracias. Pero muy, muy bonito porque sí. Por eso es que decía Isabelita que la justicia tiene tantos estadios, porque para saber qué motivaron a una persona a actuar de X o Y manera, como dice Oli, eso no lo sabe sino el que está más arriba, que tiene un nivel de Sensor. percepción muy superior. La justicia no es ni siquiera del universo local. Del universo local es la misericordia. La justicia está mucho más arriba porque tiene que tener un nivel de percepción mucho más elevado, así como dice Oli. Ujú. Pero acuérdese que contamos con los sensores universales que tienen la Sí. capacidad de medir el grado de sinceridad de cada una de nuestras intenciones. Eso es lo ¿Y que de vale. qué nivel son esos sensores, Isabelita? ¿De qué nivel? ¿De dónde viene? Del Sí, paraíso. ¿en qué nivel están? ¿En qué grupo de personalidades y creados son seres muy superiores de mucha elevación? Son del paraíso y están alrededor nuestro. Y cada uno tiene 12 asistentes. O sea, ellos no fallan. Por Bueno, eso, yo quiero. son del paraíso. ¿Cómo, Juan? Wow, no sabía Son que del- eran 12 para cada uno, No, increíble. para cada uno de los No, sensores. cada sensor tiene 12 asistentes, 12 Ya, asistentes. ya. pero no hay un sensor por cada persona, no. Yo no sé cómo funcionan, Ya, gracias pero por no aclarar. fallan. Pero que hay en el planeta. ¿Cómo? Súper. Bueno, Y otro agradecer. puntito, espérate, otro A ver. puntito. Tengo entendido que el ajustador de pensamiento, cuando hay un malhechor, se retira y después si rectifica, vuelve a evitarlo, ¿no? Él se va y no vuelve. No, Si él se va, ya no vuelve. Si yo soy correcto. No, declarada inicua, o sea, es como una muerte espiritual y él ya no vuelve. Eso Sí. no tiene reversa. no Él, tiene él, reversa. él verifica que no hay ni un ápice de posibilidad de que esa persona Se se arrepienta, se claro, pero arrepienta. existe esa posibilidad que si se arrepiente, vuelve a evitarlo, ¿no es cierto? En la tierra, No, digo. Es una no. suposición que podemos hacer con la esperanza de que sea, pero el libro no habla de eso. El libro no habla de eso. O sea, después de que Ya, a mí me declaran inicuo, ya eso no tiene reversa. Allí lo acabamos de leer.
Claro. Sí. Oye, y otro punto que a mí me deja también preocupada es que fuera de lo que ustedes estaban diciendo para entrar a un planeta luz y vida o ir en ese ascenso, fuera que hablan que una sola religión, un solo credo, un solo gobernante, yo agregaría ese punto que no me acuerdo en qué parte del libro dice que el día que el hombre deje de tiranizar a la mujer va a cambiar todo. Y eso estamos años luz, ¿sí o no? Ah, sí. Sí, de acuerdo. Yo pensé que solo era en Colombia, pero ahora que viajo, me doy cuenta que por muchos países se ve lo mismo. Sí. ¿Hay Bueno, alguna cosa que en cuanto a lo de luz y vida, unos como análisis que hacen algunos reveladores de que en Urantia las cosas pueden ser muy diferentes por la gran variedad racial? Pero también dicen los portadores de vida que tienen la esperanza que al final del tiempo se manifieste la genética heredada de Adán y Eva. Entonces no sabemos cuándo. bueno, Bueno, ahí dejemos está aquí el porque documento ya. repetido. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.